Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santo, 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 tú eres digno, Señor. El cantarte es un honor. Es un honor. Rey de gloria, Rey de gloria, Dios grandioso. Dios grandioso, Tu nombre santo es. tu nombre santo Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es. Santificado Tu nombre, Señor, sobre todo nombre. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, Dios y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. santificado tu nombre es, santificado es. Santo eres tú, Señor. Santificado tu nombre
nuestros hogares, Señor. Mientras estamos aquí cantando para ti, Señor, toca los corazones de los que están en casa, pero que aún no creen en ti, Señor, que no creen en tus promesas, Señor. Sálvanos, avívanos, sálvanos, sálvanos, restauramos, avivamos, oh Dios. Sálvanos, restauramos, avivamos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena. Vamos a cantar que se llene esta casa. Y que se llene esta casa con tu gloria, llena mi casa, oh Dios, que se llene mi casa con tu gloria, llena mi casa, oh Dios, oh Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente. Y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena, tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, tú eres mi bendición. A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, y tú eres mi Por lo que bendición. hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario.
Necesito seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena, tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, oh, tú eres mi bendición. Qué privilegio se encuentra cuando estamos todos unidos en oración, en búsqueda de la palabra, en búsqueda del Señor. Y todo esto ocurre para la máxima gloria del nombre de nuestro Señor. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestro correo contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. En nuestra página templobelen.org encontrarás la información del evento Madre e Hija que lo estamos promocionando, bien especial, que tú puedas inscribirte y que podamos tener este tiempo tan especial que estamos planeando que se dé. También en la página de Templo Belén encontrarás los cursos que inician este fin de semana, a continuación los vas a ver, y en la página que es colombia2022.com encontrarás toda la información acerca del Congreso Mundial de Misiones que tendremos como sede acá en Medellín y que lo estamos promocionando desde Templo Belén. Así que bienvenidos todos, bienvenido también nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos muy contentos de poder reunirnos a través de este medio, recordando siempre que los que viven acá cercanos en Medellín pueden visitarnos presencialmente. Estamos disfrutando de la gloria de Dios, ya tocándonos un poquitico más o viéndonos las caras por lo menos. Tuvimos la semana pasada una excelente noche de Noches con Jesús. Estaba atiborrada la iglesia, estuvimos orando mucho tiempo, estuvimos recibiendo palabra, Dios se glorificó como siempre lo suele hacer cada vez que nos reunimos para creerle a Él, para caminar con Él, unidos, intercediendo, clamando y aprendiendo. Así que bienvenidos. Queremos de una u otra manera que en ese vínculo que tenemos como iglesia podamos llevar el evangelio a otras personas. Es parte de nuestra tarea, recordando que somos una iglesia misionera. Así que por favor, todas estas enseñanzas que estamos compartiendo las puedes remitir a alguien que esté empezando en el evangelio, a alguien que esté caminando con el Señor, para que podamos aprender juntos. Recuerda, y esta es una de las bendiciones, que podemos compartir estos espacios de enseñanza, y más cuando procuraré enfocarme mucho en cosas y asuntos prácticos que nos ayuden a comprender la Escritura, a practicar, y que sea también una forma de enseñanza, predicación. La palabra del Señor es tan importante y tan necesaria, y queremos enfocarnos verdaderamente en las cosas que Dios quiere que lo hagamos, porque para eso es la instrucción bíblica. Así que empezaremos con nuestra oración misionera. Una oración bien importante. ¿Cómo sabemos, siendo una iglesia misionera, nosotros estamos apoyando de muchas formas, orando, enviando, dando económicamente, visitando y de cualquier forma que se nos ocurra, apoyando a nuestros obreros transculturales que pueden estar en cualquier lugar del mundo, ganando personas en la manera transcultural, esto es, pasando de una cultura a otra. Y uno de los aspectos más importantes y de los obstáculos o desafíos más bien, no lo pongamos obstáculo porque es interesante, pero de todas maneras es un desafío grande, es aprender no solamente las costumbres y comprenderles, sino aprender su idioma, porque los pueblos necesitan escuchar el evangelio en su propio idioma. Entonces queremos enfocarnos hoy para que nuestros obreros puedan aprender fácilmente, y eso viene de parte de Dios, es como un milagro, este nuevo idioma o nuevos idiomas, porque a veces son varios, como también que tengan la disciplina para estudiarlos. Permítanme, les explico. Normalmente todos los obreros transculturales deben de aprender algún idioma nuevo, y se empieza con el inglés. Porque cuando van a otro país, normalmente el inglés que están usado en todo el mundo, se enseña ese nuevo idioma en inglés. Entonces hay que saber inglés para aprender otro idioma.
Cuando aprenden ese otro idioma, muchas veces el Señor los lleva a regiones donde tienen otros idiomas. Entonces, después de aprender, saber el español, aprender el inglés y otro idioma, descubren que en lugar específico, sobre todo en países de Asia o en África, es muy común que haya muchas lenguas, entonces tienen que aprender otro idioma más. Los que están aquí en Colombia por lo menos tienen, entre comillas, porque no es ventaja, pero tienen la facilidad que en algunos casos, o muchas de las personas con las que comparten el Evangelio, pues medio pueden comunicarse en español. El problema es que el español no es el idioma materno, entonces a veces confunden los términos o la manera de entender las cosas. Es todo un desafío. Y esto tiene que ver con lo que compartiremos hoy, pero también indirectamente por lo menos, o yo diría casi directamente, pero también con una realidad a la cual nuestros obreros se enfrentan. Oremos. Orémosle al Señor y le lanzo el desafío a todos aquellos jovencitos que quieren ser obreros transculturales algún día, empiecen a estudiar de una vez el inglés. En algunos casos el francés, en África es muy usado. Pero oremos y pidámosle al Señor, Padre Santo, tú eres un Dios grande y bueno. Y qué bueno es comunicar el Evangelio en su propio idioma, que ellos puedan entenderlo, pero para eso tenemos unos desafíos grandes. Necesitamos mucha disciplina, mucha entrega, mucho compromiso a invertir horas y horas y horas seriamente por amor a esas personas que queremos amar y comunicarles el Evangelio. Así que te pido que haya disciplina. Desde niños, aquellos que tienen un llamado, como lo sabemos, por lo menos en el Templo de Belén está pasando, que hay jovencitos, niños que están siendo llamados. Pero además, oh Dios, ayúdanos a comprender que es necesario seguir en el tesón y en la inversión de tiempo porque hay posiblemente la necesidad de conocer, aprender otros idiomas. Ayúdanos. Para eso te pedimos de parte tuya que nos facilites ese asunto de aprender otras lenguas. Y como compromiso nuestro, ayúdanos para ser muy disciplinados. Qué bueno es que podamos llegar a las personas en el idioma de su corazón, la lengua materna. Todo un desafío. Pero precisamente tu palabra nos dice de plano en el avivamiento en Pentecostés, y aquí es lo que queremos compartir hoy, Señor, la importancia de estar en oración. Tú haces todo lo necesario en respuesta a la intercesión porque tienes un plan con nosotros para comunicar el Evangelio. Y por eso hablaron en otras lenguas y había gente en Pentecostés de muchas naciones con distintas lenguas y lo pudieron entender. De plano se destaca que tú estás interesado, que las personas escuchen las maravillas del Evangelio y que lo puedan entender de la mejor manera. A eso nos comprometemos y caminamos juntos. Por eso ayúdanos para este próximo evento en el mes de septiembre, donde estaremos de muchos lugares del mundo compartiendo acerca del compromiso transcultural de llevar el Evangelio desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a entender tu palabra, porque es muy útil y nos anima a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al texto bíblico y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, 14 y 21. Aquí estamos enseñando acerca de otra serie. Ya es un poco temática, aunque estaremos utilizando como base algunos libros específicos de la Biblia. Por lo menos está la segunda enseñanza del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos nos relata, nos narra, nos comparte cómo fue la primera iglesia. Y allí hay unos principios que no podemos pasar por alto. Recuerde que de fondo el Evangelio sigue siendo igual, lo mismo. Ahora, en la forma como la comunicamos, pues hay unas variaciones. Pero tiene que ver con más idiomas, con algunas formas de comunicación. Pero en esencia, el fondo del Evangelio y las relaciones de amor siguen siendo exactamente las mismas. Porque Dios diseñó al hombre de manera especial y eso no ha cambiado. Así que leamos la palabra del Señor en el capítulo 2 de Hechos, versículos 14 al 21. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Padre, es tu palabra. Y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla, aprenderla, practicarla, compartirla, vivir por esa palabra, que sea nuestra guía, la lámpara que ilumina nuestro camino, Señor. Que podamos heredar esto a nuestros hijos y que la iglesia tenga esa visión de dejarse guiar por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, una vez más, para tu honra y gloria y bendición de muchos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Encontramos aquí de plano que Dios definitivamente tiene un plan específico. No ha cambiado. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ha tenido ese plan. Todos nosotros estamos involucrados en Él porque por su gracia, por su soberanía, por su amor divino, nosotros estamos allí, expuestos a la bendición de Dios. Podemos bendecir a otros, podemos comunicar el Evangelio porque ya hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos ser partícipes de un avivamiento que toque a la raza humana. No importa las circunstancias que nos rodeen. La iglesia siempre ha estado en condiciones de la vida normal muy difíciles. Persecución o seducción. Persecución cuando se ha atacado a la iglesia, hasta muertos, hasta mártires. Pero también hablamos de seducción, notando que muchas veces el pensamiento del mundo, como dice Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el mundo siempre tratará de seducir nuestras vidas, apelando a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la concupiscencia, palabra extraña para muchos. Entonces hay una lucha, hay una realidad. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en ese plan quiere Dios que tú y yo caminemos de manera comprometida, con disciplina y con propósito para bendecir a otros. Entonces este pasaje no se puede sacar de ese contexto. Aquí hay todo un plan de desarrollo de Dios. Algunos se preguntan, ¿cuándo comenzó la iglesia? Pues diríamos en términos divinos, según el conocimiento que nos da la Escritura, que antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios, Dios ya tenía en mente su iglesia. Y Dios es atemporal, o sea, puede estar en el tiempo, pero no necesita el tiempo. Nosotros somos temporales, vivimos dentro del tiempo. Entonces, la iglesia ha estado en el corazón de Dios, así como Él es el que es, la iglesia es simplemente porque viene de parte de Dios. Sin embargo, como es una acción donde nos involucra a nosotros, entra la iglesia también en el espacio-tiempo. Y desde ese punto de vista, aunque Dios preparó a los discípulos durante aproximadamente 3 años, definitivamente cuando entendemos el principio y la labor por el cual la iglesia se diseñó, dice la palabra del Señor Jesús, dijo, edificaré mi iglesia, las puertas no prevalecerán, del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia tenía un propósito y un fin, yendo por el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que Jesús había mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estar con nosotros, es que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Esto es teología básica, sencilla, simple, pero muy interesante y muy práctica. Entonces Dios está con nosotros, Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hacer discípulos se necesita a través de ser testigos compartiendo lo que experimentamos. Un testigo comparte lo que ve. Entonces, ¿cuándo empezó de manera formal, digámoslo así, para no entrar en discrepancias o para ser prácticos? ¿Cuándo empezó a desarrollarse todo esto? Pues definitivamente fue después de Pentecostés o en Pentecostés, si usted lo quiere decir. Si alguien dice que Jesús
antes de ascender a los cielos, cuando les dijo a todos que se les apareció, recibid al Espíritu Santo, sopló sobre ellos y lo recibieron. Si usted dice que allí, pues bueno, no hay mucho problema con eso. Pero en función de la empresa, yo siempre hago esta explicación, no es la mejor, pero es una forma de entenderlo. Es como cuando nosotros inauguramos una empresa o un sitio, un lugar, o una bueno, qué sé yo, algo que se corta la cinta y llegan todos. Normalmente cuando llegamos a la inauguración ya está todo listo, todo dispuesto, pero todavía formalmente no funciona. Luego que se corta la cinta, ya todos entran en acción. Y en la historia se dirá, se inauguró tal día. Sin embargo, tomó años y tiempo, dependiendo del tamaño de la empresa, construir, tener la base para el engranaje para que funcione la empresa. La empresa más importante, y no estoy hablando en términos monetarios, económicos o de producción humanas, estoy hablando en términos del amor, la gracia de Dios. El emprendimiento mayor es que Jesucristo quiere que el hombre vuelva a tener comunión con el Padre. Y en todo ese engranaje, desde antes de todo lo creado, Dios tenía un plan. Cuando manda a Jesucristo es parte del plan. Los 3 años formando a los discípulos continúan el plan, pero allí en Pentecostés ocurrieron cosas increíbles. Y no solamente se nota que empieza la iglesia formalmente con resultados, se convirtieron como 3,000 personas, sino que también allí aparece entre bambalinas y el desarrollo de la historia algunos aspectos muy importantes a destacar, que un buen antropólogo diría, oh, la Biblia cómo tiene en cuenta al ser humano, cómo empieza a presentar cosas muy importantes para la raza humana, para su desarrollo, crecimiento, multiplicación, productividad y ser fructíferos para el bienestar del mismo hombre. ¿Cómo es de importante todas las personas en sus distintas configuraciones, por decirlo así? Pues miremos que todo este proyecto empieza con la raza humana. Sí, como tú y yo, cualquiera de nosotros, personas con complejidades enormes, con angustias, con anhelos, con alegrías, tristezas, defectos, cualidades, pero ante todo, con la gracia de Dios que nos toca. Y uno de los ejemplos más interesantes es el apóstol Pedro. Un hombre que aparentemente era efusivo y era muy seguro de lo que decía, pero a la hora del té se quemaba el humo o se ve la quema del humo porque tenía miedo, salió corriendo, negó al Señor, después le costó entender, después de que Jesús le dice si me amas, si me amas, si me amas, entonces Pedro le responde hasta que está triste y pareciera que lo entendiera. Sin embargo, cuando ve a Jesús con Juan le dice, ¿y qué va a pasar con Juan? Y el Señor le dice, ¿qué te importa a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, no va a morir, salió el chisme que no iba a morir, pero Jesús no le dijo eso, le dijo, Pedro, ocúpate, concéntrate, ¿por qué te importan tanto los demás? Pues en perspectiva, tal vez ninguno de nosotros contrataría a un ejecutivo de una empresa como Pedro, pero Dios tiene muy claro que nosotros tenemos defectos y por su gracia nos ha escogido. Lo importante es que Pedro tenía un corazón y estaba dispuesto y comprendió bajo alto precio lo que era servir y seguir al Señor. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso le pasó a Pedro. Encontramos pues que en este punto de la historia, cuando todos estaban reunidos juntos, unánimes, allá estudiamos eso un poquitico, el apóstol Pedro habla en otras lenguas junto con un grupo de personas. 120 estaban allá en Jerusalén, allá estaban. Y los que estaban presentes recibieron el toque de Dios. Y eso generó una gran diferencia. Ahora, eso no fue anecdótico, eso no fue de una ocasión. Nosotros los cristianos, Asambleas de Dios, Templo Belén, somos de los continuistas. Aquí quiero explicar algo. Hay 2 clases de forma de ver o de visión o enfoque hacia los dones del Espíritu Santo, específicamente los de poder, los de manifestaciones de milagros, señales y prodigios. Se le llama cesacionistas a aquellos que creen que los dones, el poder del Espíritu Santo en esas manifestaciones milagrosas ya no es necesario y que funcionó hasta cuando se escribió el último libro de la Biblia. Cosa que es para mí casi que imposible de demostrar. Porque hasta último momento, inclusive en los últimos libros que se escribieron, el lenguaje, la narrativa, lo que insinúa es que los dones es algo que es para la iglesia. Apenas la iglesia estaba comenzando. Esto es como decirle a una empresa, darles herramientas nuevas.
la empezamos ya organizada porque ya está todo diseñado y decir, no, ya no usen las herramientas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Son facilidades, son herramientas que Dios nos ha entregado. Entonces, los cesacionistas dicen, no, hoy no se necesita eso, porque ya el canon de las Escrituras se completó. No voy a explicar más porque hay muchas mejores y mayores explicaciones, pero no nos toma lugar en este momento. Los continuistas, en otras palabras, tú y yo, nosotros, creemos que los dones y las herramientas que dio a la iglesia no tienen ninguna razón de ser, que cesen, que se acaben y que no sean útiles en el tiempo de hoy. Además que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Por qué Dios iba a hacer señales, milagros y prodigios para decir algún día, no, ya escribí todo el texto que necesitan, no necesitan señales, milagros y prodigios? Pues los milagros no reemplazan la Escritura y la Escritura no está hecha para competir con los milagros. Yo creo en milagros hoy, por eso soy continuista. Entonces, en el inicio de la palabra de Dios ocurrieron cosas milagrosas, señales y prodigios enormes, que como decíamos o decimos, era muy improbable que pues, la iglesia en ese momento que ya empezaba a funcionar, a los poquitos años que fue el último libro escrito, ya no se necesitaran los dones del Espíritu Santo. Ahora, no dependemos de los milagros, dependemos de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Pero los milagros muestran el poder de Dios y hacen que la gente se acerque para conocer al maravilloso Jesús. Ahora, miremos si este no es el plan, según lo que explica acá, que Dios tenía desde antes, como para que lo termináramos tan rápido. Y vamos a comenzar con el apóstol Pedro. Esto fue un avivamiento y un plan de Dios, que como plan se iba a ejecutar y no iba a pararse rápidamente. Y en la primera cosa que yo noto en Pedro es al contrario. Recuerdan que cuando el Señor Jesús fue llevado cautivo antes de la muerte, que fue aprisionado, lo capturaron y lo llevaron a juicio y después lo crucificaron, ¿qué sucedió con los discípulos? Dice la Biblia que ellos huyeron. Y Pedro estaba negando al Señor y realmente él se tapó la cara, trató de negar, maldijo, hizo un montón de cosas negando al Señor como un absoluto cobarde. En otras palabras, se hizo a distancia, distanciamiento requete social de Jesús, porque tenía miedo por muchas razones que a veces nosotros también tenemos. Pero en este momento me encanta esta versión que dice, Pedro, otra versión dice, se puso en pie, como sea la versión, siempre está mostrando que en medio de una multitud él sacó pecho o se hizo notar. Me encanta esta que dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, un paso adelante. No me da miedo poner el pecho a la brisa. No me da miedo gritar para que todo el mundo me escuche. Yo me identifico y me comprometo con la causa. ¿Qué ocurrió y qué pasó en el apóstol Pedro? Creemos que a eso se le llama un simple avivamiento, porque es parte del plan de Dios. Y Pedro no está lejano de nosotros. Nosotros somos tan humanos como Pedro y Pedro como nosotros, y estamos en el plan de Dios porque somos iglesia, y para Dios no hay diferencia. Sí, nosotros no somos Pedro, ni me estoy comparando con Pedro. Yo soy Isaí, tú eres tú. Pero todos bajo las manos de Dios empezamos a cobrar importancia porque es el plan de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Pedro? El cambio era evidente. Atrevido, con iniciativa, asumiendo responsabilidad y mostrando una convicción de esas que qué bueno que tú y yo la podamos tener. ¿Cómo lograr eso? Viene por un avivamiento de poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Quieres tener hijos que caminen bajo la dirección de Dios? Hay que inculcarles un avivamiento. Señor, aviva mi alma, aviva nuestra alma. Un avivamiento en medio de la tormenta de la dificultad. Te pide mi alma, Señor. Un avivamiento para mi vida, pero que pueda ser transmitido, contagioso a mis hijos. Vamos a verlo enseguida. Señor, necesitamos tener una iniciativa y no empezar como sonsos por el mundo esperando a ver qué pasa. No, Señor, tú ya nos dijiste, son esto, están conmigo, prediquen el Evangelio. Iniciativa permanente. No esperar a que otro me diga, no echarle la culpa a los demás como está de moda todo. Asumir una responsabilidad como iglesia. Somos luz y somos sal. Y no podemos entonces perder el sabor. No podemos apagarnos o escondernos debajo de un almud o debajo de cualquier lugar donde la luz no se note.
Necesitamos un templo Belén, unas familias y unos creyentes comprometidos con la causa de Dios, asumiendo la responsabilidad y por convicción, no como obligados, no como una pirámide más que hay en el mundo. No, señores, nosotros debemos de manifestar el avivamiento porque es una convicción. Nada ni nadie me hará cambiar de opinión. El mundo necesita personas convencidas de la gracia de Dios. Pero a la vez, ¿por qué hay que ser así? Aparece entonces en este pasaje una confrontación. Dice la Biblia que Pedro se puso en pie, dio un paso adelante y gritó: escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas, les dice, no se equivoquen. ¿Usted se imagina hablar en medio de una multitud que no está creyendo algo? Que de hecho habían acabado de decir, ustedes están llenos de mosto, están locos, estaban asombrados, sorprendidos, pero bueno, en fin. Fuera de eso, más adelante nos daremos cuenta que hubo persecución. En ese momento lo que pasó no era la persecución, pero mucha gente no creía, no aceptaba a Jesús. De hecho, eso era la oposición, había sido evidente durante el desarrollo del ministerio de Jesús. Entonces, el avivamiento primero llega a la iglesia, no llega a los que no conocen de Dios porque no tiene cómo llegar. ¿Cómo llega? Cuando la iglesia cumple con su función. Ahora, el Espíritu Santo está tocando las personas y creo que es parte del avivamiento. Pero nos estamos refiriendo no a lo que le toca hacer a Dios, que Dios siempre lo hará, queramos o no queramos, nos comprometamos o no. Pero en cuanto al avivamiento y nuestra responsabilidad de ser colaboradores con Cristo, como lo dice Pablo, entonces nos toca tomar una iniciativa a nosotros. Y de esta manera, Pedro se pone en pie, da un paso adelante y les grita, le dice, no se equivoquen. El Evangelio, como característica importante, confronta. La confrontación es parte de la característica de lo que predicamos y creemos. No podemos empezar ahora a estas alturas de la vida cristiana y de tantos años de la iglesia. Estamos hablando a través de 2000 años de historia de la iglesia, o nosotros, tú y yo como cristianos, o Templo Belén, pues ser políticamente correctos para darle gusto a todo el mundo. Pues para eso no se necesita ni atrevimiento, ni responsabilidad, ni convicción, sino simplemente dejarnos llevar por la ola del mundo y de vez en cuando hablar de religión como todas las religiones. No, aquí estamos hablando de algo mucho mayor y más poderoso y más grande. Es lo que hace Dios. Algunos nos critican, es que ustedes quieren creer que lo que ustedes es la verdad. No es lo mío, es Dios. Es más, yo no tengo que defender a Dios. Yo no tengo que defender el cristianismo. Yo no tengo que defender la Biblia. Yo la creo y tengo convicción. La Biblia, mi Diosito, mi Dios grande, amoroso, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se defienden solos. Las cosas son y son. Muchos dicen, la verdad es relativa, no es absoluta. Eso dice usted, pero la verdad siempre se ha impuesto a través de la historia, porque viene de parte de Dios. Entonces, en esa tarea necesitamos hacernos escuchar. Y a veces nosotros decimos que la gente no escucha, la gente es dura, la gente es difícil, pero nosotros tenemos que tener esa iniciativa. Y tenemos que, uno, con responsabilidad, con criterio, con convicción, como ya lo dijimos, con arrojo, hablar de tal manera que nos escuchen. Ahora, para que nos entiendan, se necesita más que simplemente gritar. Porque es necesario que ellos comprendan. De ahí que empezaron a hablar en otras lenguas. En otras palabras, para el entendimiento del Evangelio, las personas necesitan de una acción responsable de la iglesia, donde toma la iniciativa, cumple con su labor, pero también se necesita de la acción de Dios que viene por un milagro. Señales de milagro y poder. Eso constituye un avivamiento. Y no podemos dejar de entender, y por eso le llamamos a esta enseñanza de hoy, intercesión y avivamiento. Que el pueblo de Dios venía de un tiempo que Jesús le había dicho, esperen aquí, y oraban y clamaban. Y en medio de esa oración, en medio de esa concentración, de esa comunicación con Dios permanente que debemos tener, entonces que llega el avivamiento. Lo que Dios va a hacer, que nos hace entender, nos facilita el hacernos entender, hasta hablar en otras lenguas, como los misioneros tienen que hacer, lo va a hacer Él. Pero el arrojo y la disposición nos muestra a nosotros que nos hemos dispuesto a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y la base de la confrontación, ¿cuál es? ¿Cuál es la base de esa confrontación?
les dice, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen, porque las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En el momento de explicar lo que había pasado, que no entendían, y justificar la acción de la iglesia, Pedro hace alusión a la palabra de Dios ya conocida. En otras palabras, para confrontar, para mostrar poder, compromiso, para hacer la obra, no nos podemos, no debemos, poder sí, pero sería irresponsable. No debemos jamás nunca salirnos del entorno, del marco de la palabra de Dios. Comparte palabra a tus hijos, comparte palabra a tus amigos. Pastores, que ellos son intelectuales, pues comparte la palabra de manera intelectual, pero que la base sea la palabra. Porque si compartes ideas, o compartes filosofías, o compartes teorías, o compartes tradiciones, por muy bien elaboradas que sean, inclusive convincentes humanamente, pues los convencerá humanamente. Y ese es el problema. Para eso está el humanismo, para eso están las filosofías, las religiones. No, necesitan un convencimiento con el toque del Espíritu. Y solamente viene el toque del Espíritu por la palabra, mis queridos hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Así lo diseñó Dios. Oh, Dios quiere, estoy seguro. Y nosotros nos vamos a presentar ante Dios en el día de hoy con compromiso y decirle, Señor, yo quiero que toda la base de la confrontación que llegó a este mundo no sea mi capricho, no sea mi teoría o mi tradición, sino sencilla y simplemente tu poderosa palabra. Locura, que lo cura todo. La predicación de la palabra, del Evangelio. Jesucristo murió y resucitó para salvar a una humanidad perdida. Entonces, cuando entendemos esto, podemos llegar a una verdadera realidad de lo que Dios quiere. Pero aquí viene una parte, ¿se acuerdan que yo les dije, hablamos como los antropólogos? Bueno, yo no soy antropólogo, ni esta es una clase de antropología. Es más, lo que quiero demostrar es que la Biblia y Dios en su diseño es el primer antropólogo, porque Él sí que sabe lo que es el hombre. La antropología moderna, o el título a esta ciencia supuestamente que los hombres ahora dicen y nos jactamos de tanto estudiar y conocer, simplemente empiezan a mostrar, si somos sabios, que Dios ha hablado del tema mucho antes y la tiene muy clara. Por eso me preocupa mucho que aún en el seno de la iglesia nuestros creyentes no tienen una visión cristiana de lo que es la antropología, o sea, del estudio del hombre que viene en primer caso y en la mejor forma de la Escritura. Por eso, como vamos a demostrar acá, la Biblia es clave para que el mundo pueda vivir mejor. Y en este de comunicar un plan y llegar a todo el mundo y llegar a cada persona con el entendimiento del idioma especial por un poder sobrenatural, mire a quiénes toca Dios. En primer lugar, no dice, cambió la economía, cambió lo de la guerra, cambió las circunstancias, las situaciones. No, dice, transformó y tocó las personas. Las personas no van a ser mejores o mayores por educación o por riqueza económica. Esos son recursos que nos van a ayudar a ser útiles. Lo más importante es construir el carácter, el corazón y el enfoque de su vida. ¿Cuál es el objetivo? Amar a Dios y bendecir a otros. Lo demás se puede volver un arma de doble filo. Por ejemplo, ¿creen ustedes que las personas más malas y nefastas de la historia fueron ignorantes y no tenían academia? Es una gran pregunta que yo me hago. ¿Creen ustedes que estas personas que han hecho tanto daño, que estudiaron y se prepararon, eran pobrecitos que no tenían nada, aún tenían una economía fuerte? Entonces, tener casa, carro, beca, educación y muchas de estas cosas que sirven solamente para eso, como un bienestar al hombre, no quiere decir que eso protege al hombre de sí mismo y de sus pensamientos oscuros y de sus malas intenciones. De hecho, los más grandes y peligrosos hombres y mujeres de la historia tuvieron todos esos recursos y no les sirvió de nada. Al contrario, se volvieron herramientas destructoras de la misma sociedad y de otros. Entonces mire cómo Dios, de manera sabia, empieza a involucrar a todo el mundo. Dice, este plan de Dios de poder para que llegue a las personas es para toda la gente. Hablamos de verdadera inclusión y oportunidad. No utilizo el término igualdad porque es un término que no es exacto. ¿Igualdad de qué? Yo me niego a que nosotros seamos seres repetidos, por favor. Pastor, pero es que es importante la igualdad. ¿Dónde y en qué punto?
porque si abusamos de eso, empezamos a homogenizar a todo el mundo. Y resulta que Dios nos creó diferentes y distintos, las riquezas de cada uno, por eso las distintas profesiones, formas de ser, temperamentos. ¿Cómo queremos nosotros poner a todo el mundo por igual? Por eso hablamos mejor de inclusión, porque Dios es inclusivo, y de oportunidad. Pero hay que determinar la inclusión según qué valor y la oportunidad también de qué valor. ¿Oportunidad de qué? A veces decimos, si le damos oportunidad de estudio parejo a todo el mundo, pues a mí me parece que eso es positivo, pero eso para nada garantiza que como todos tuvieron igual oportunidad, entonces todos van a ser buenos, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo único que es dar oportunidad a la gente que estudia es darles herramientas por igual. ¿Qué van a hacer con eso? Hay que preparar a las personas. Y oportunidad mejor que igualdad, porque las oportunidades son para todos. Dios quiere ofrecer su gracia y su amor para que las personas puedan conocer de Él. Entonces, después de que dice para toda la gente, empieza Pedro en su discurso a categorizar, o más bien a mostrar el tipo de personas que normalmente hay en toda raza, cultura y nación. Y no habla del pobre, el rico, el intelectual, no intelectual, el blanco, el negro. No, para nada. Esos son asuntos periféricos que tienen su importancia, pero que realmente la esencia está descrita aquí en unos términos antropológicos tan interesantes, con un valor espiritual, con un valor moral, con un valor real y con realmente el interés de Dios por formar al hombre para que realmente pueda responder a esa gracia de Dios. Entonces, fíjese que el texto lo va a leer. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ya quedó claro. Ahora, cuando dice toda la gente, establece sus hijos e hijas profetizarán. ¿Qué estamos notando acá? No es solamente la gente presente, o sea, los que pueden tener hijos. Está hablando es de los hijos de ellos, la siguiente generación. Todos los planes de una comunidad, de un país, de una familia, de una iglesia, tienen que pensar en la siguiente generación, por Dios. Muchas veces estamos legislando, estamos tomando decisiones basadas en lo que nosotros, generación que ya está adulta, quiere y desea. Pero hay que pensar qué va a pasar con ellos. El peligro es que muchos de nosotros tenemos experiencia ya vivida y sabemos hacia dónde va la vida. Muchos de los jóvenes no. Entonces, si les soltamos todo a ellos, somos unos tremendos irresponsables. Pero si los ignoramos, en cambio, también somos irresponsables. Entonces, fíjense que es interesante para todo el mundo. ¿Pero quién es todo el mundo? La siguiente generación. Segundo, dice, sus jóvenes tendrán visiones. No voy a hacer énfasis en la profecía o en las visiones, ni para explicarlo, tomaremos tiempo en otro momento, pero cuando dice, y sus jóvenes tendrán visiones, entonces empieza a hablar Pedro, no de la generación futura, no de nosotros, sino aquellos que están jóvenes, o sea, intermedios, la fuerza, los que están en ese momento, en una combinación de juventud y capacidad de estudio y todo esto. Los jóvenes, los productivos allí, son importantes para una sociedad. No podemos basar los planes de una sociedad solamente en la futura generación, sino qué pasa con los jóvenes. Pero para rematar y ser muy claro, dice, y sus ancianos tendrán sueños. ¿Cómo es posible que hoy la discusión pareciera repetirse como le pasó al rey Salomón? Que él, cuando fue a reinar, aunque le pidió sabiduría a Dios y la obtuvo de parte de Dios como cosa más importante, cuando fue a tomar decisiones no la usó y prefirió escuchar a los jóvenes ignorando a los ancianos. No es malo que haya buscado qué pensaban los jóvenes, pero sí fue terrible que ignoraran a los ancianos. ¿Por qué? Porque tanto jóvenes como ancianos pertenecen a una sociedad. ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Cómo van a sobrevivir cuando tengan fuerza de trabajo? ¿Será que los jóvenes piensan en ello? ¿Será que los planes piensan en ello? Pero, ¿cómo nosotros vamos a ser responsables? No con lo que hagan otros, sino con lo que me toca hacer a mí. Es increíble cómo la Biblia tiene claro, marcado, que en una sociedad los niños son importantes, los jóvenes son importantes y los ancianos son importantes. Pero aquí viene otra cosa que es categórica, directa y sí que confronta. En esos días derramaré mi espíritu. Y luego de hablar de niños,
jóvenes y adultos o ancianos. Entonces están las tres generaciones, la pasada, la presente y la que viene. Dice, derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Ahora, ¿por qué ahora le llaman mis siervos? Porque señoras y señores, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, tenemos que ser servidores. Enseñar a los niños a ser servidores, a los jóvenes a que sirvan, a los ancianos a que somos servidores. Jesús dejó en claro, mi reino no es de este mundo, y en el mundo es así. La gente se quiere enseñorear, eso es lo que buscan todos, agarrar el poder para utilizar a los otros. Todas las ideologías hacen eso. Pero en el cristianismo, en la palabra de Dios en su esencia, no será así. Nosotros, por naturaleza divina, reformados, transformados por el Espíritu Santo y por la palabra, ahora nosotros buscamos ser servidores y no ser servidos. El servicio. Si el mundo entendiera esto en cualquier lugar, país y cultura, que estamos para servir, no para que nos sirvan, el mundo sería distinto. Me pregunto yo, y qué pena la confrontación, ¿qué se está enseñando a nuestros jóvenes? Si todo el mundo les debe, y muchos de nosotros nos involucramos en eso. Mis condiciones, mis problemas es por culpa de otros. Entonces lo que buscan en un cambio es que ya me sirvan todos a mí porque me deben mucho. Yo sé que ha habido injusticias, yo sé que ha habido cosas muy malas. Y aquí no estamos hablando de ideología, simplemente de un sentido lógico y común y sobre todo espiritual. Que ninguno venga a malinterpretar estas palabras, porque lo que dice Dios es claro. Si no le enseñamos a los jóvenes que vienen, a los niños, a la siguiente generación, a que sean responsables por sí mismos y que su vocación general para toda profesión, toda manifestación de capacidad del hombre, el servicio, estaremos creando monstruos que buscan simplemente que los demás se dobleguen entre ellos y van a ser utilitaristas, van a ser totalitarios y van a subyugar a los que vienen, porque lo único que les interesa es encumbrarse como poderosos. Historia que nos dice la Escritura ocurrió en Babel. Entonces, si tenemos claro todo esto, el servicio es uno de los valores más importantes. Por eso, si es de los más importantes, Jesús fue claro y dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahora, Él como Dios tenía todo el derecho a decir, hey, sírvame. Pero, ¿qué nos estaba enseñando? Y concluimos con algo muy lindo y hermoso, regresando al diseño divino. Dice, todos son siervos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Noto con tristeza que hoy hay una pelea. ¿En qué consiste? ¿Quién sirve a quién? Como el hombre ha maltratado a la mujer, ahora el hombre hay que ponerlo abajo y que nos sirvan a nosotros. Que todas las normas estén a nuestro servicio. Pero entonces llegará un momento, si eso llega a pasar, entonces en pocos años se emancipará el hombre y dirá, ahora toca el turno de que ustedes mujeres nos sirvan. Entonces va a haber un círculo vicioso como propone el libro de Eclesiastés. Afortunadamente, o más que afortunadamente, por la gracia de Dios, la fortuna es otra cosa, tenemos la bendición de descubrir que el diseño de Dios no se equivoca. Y todo eso tiene que ver con la oración. Los discípulos oraron para recibir un avivamiento, y un avivamiento toca al hombre en toda su esencia, todas las generaciones, niños, jóvenes y viejos, para enseñar un valor, el servicio, y que con ese servicio, tanto hombres y mujeres, podamos cumplir el plan de Dios. Por eso intercedemos, clamamos y creemos. Intercedemos para un gran y poderoso avivamiento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es clara, es oportuna y necesaria, Señor. Ayúdanos como iglesia en tiempos de intercesión a entender que nosotros necesitamos llegar al mundo entero, tanto a niños, jóvenes como ancianos, con señales, milagros y prodigios, que es lo que tú quieres. Todo ese avivamiento que toca y transforma es para todos, porque tú estás involucrado y deseoso por amor en bendecir a la raza humana. Pero nosotros debemos de asumir eso con responsabilidad para servir y para entender que hombres y mujeres formamos parte de un mismo plan, predicar el evangelio y bendecir a muchos. Ayuda a la iglesia, Señor, ayúdanos a entender y comprender,
Padre, por favor, somos confrontados con tu palabra para que en el mensaje que llevemos nosotros asumamos los compromisos, demos un paso adelante y confrontemos con tu palabra, no con mi capricho, ni con mi religiosismo, ni con ningún tipo de cosa que nos haga ver como superiores a los demás o como reyes. No, Señor, el único rey es tu Hijo Jesucristo. A ti te demos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Asumimos nuestra responsabilidad. Queremos interceder para que este mundo sea mejor, pero también entendiendo que necesitamos un avivamiento. Intercedemos como responsabilidad, pero tú vas a hacer lo que vas a hacer. Sin avivamiento no podríamos. Necesitamos, para emprender el camino y para hacer lo que nos toca y tocar a toda la humanidad, necesitamos entenderlo, comprenderlo y vivirlo. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, en septiembre vamos a estar unidos en el Gran Congreso Mundial de las Asambleas de Dios, 6º Congreso, Medellín, Colombia, en Plaza Mayor. Inscríbete ahora y solo costará $60, que es realmente el 60% del costo que está acordado para todos, $100, pero si lo haces antes del 31 de mayo solo serán $60. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Bendiciones para todos.